Muy bien, muy buenas tardes. Comenzamos con la clase del día de hoy, 31 de mayo de 2022, de la materia taller de modalidades de grabación número 1. En este caso, entrando a la unidad número 7, diseño metodológico. Bien, en este caso, lo que vamos a hacer es, en esta clase, identificar diversas estrategias que existen para someter a prueba la hipótesis de investigación. También lo que vamos a hacer es básicamente establecer el diseño de investigación más conveniente o apropiado para resolver el planteamiento del problema y también identificar herramientas técnicas e instrumentos de una investigación científica. En resumen, decíamos que hemos hecho el planteamiento y formulación del problema, hemos ya con esto avanzado bastante, hemos definido el título de nuestra investigación. Hemos planteado objetivos, tanto objetivo, en este caso, principal o general y objetivos específicos. Y también hemos entrado a lo que sería la elaboración y redacción de la hipótesis, que es una respuesta tentativa a la pregunta de investigación y que debemos someterla a prueba para que se convierta en una tesis, vale decir, en una comprobación de que esta hipótesis responde a la pregunta de investigación o no responde también. Decíamos, si la hipótesis no es verdadera, tampoco estamos mal, es un aporte al conocimiento. Perfecto. En ese sentido, entonces, indicar de que la metodología, en este caso, nos lleva a entender caminos posibles o viables que nos van a llevar a, en este caso, entender con qué herramientas, con qué técnicas o de qué manera vamos a encarar la recolección de datos para verificar o validar nuestra hipótesis. Prácticamente eso sería lo fundamental que vamos a ver en este capítulo. Evidentemente, nadie tiene pues la varita mágica o tiene todo el conocimiento del mundo y difícilmente te podríamos dar una literatura o un capítulo entero donde existan todas las técnicas y tal vez la técnica indicada específicamente y acotada para que tú en tu investigación la apliques y ya tengas listo todo para poder hacer tu investigación. Vale decir que existen métodos, existen técnicas, herramientas genéricas que tú como investigador tienes que adecuar a tu investigación. Repito, si tú tuvieses o alguien tuviese el poder para automáticamente saber con qué herramientas, con qué metodología obtener los datos que tú necesites para poder validar tu hipótesis, primeramente yo creo que sería una persona con mucho conocimiento, que sería una persona realmente con la verdad absoluta en la cabeza, sería un superdotado o tendría poderes sobrenaturales. O sea, con eso les digo de que en realidad no existe un recetario o un formulario que tenga todo ya predefinido para cada una de las investigaciones. Lo que sí hay que hacer es tomar las herramientas, tomar las técnicas generales, ¿sí?, que existen para poder hacer la validación de la hipótesis, para recabar los datos y a la hora que nos toque preparar nuestro camino, nuestra metodología, ya hacer los ajustes específicos que requiera nuestra investigación y obviamente ya una vez que tengamos el protocolo, es decir, el perfil aprobado, y llevemos a cabo la investigación a la hora de recabar datos, por ejemplo, de campo o recabar datos de la revisión bibliográfica en función a las técnicas que utilicemos, vamos a ver si es que estamos recabando la información correcta, adecuada, tal como habíamos pensado, o requerimos hacer un cierto ajuste o cambios respectivos, que obviamente esta metodología o esta manera de entender las cosas es flexible, pues no es totalmente dada. Pero obviamente la idea es partir de algo, o sea, la idea es tener ya predefinida qué herramientas, qué técnicas y qué instrumentos tener ya preparados, listos, cosa de que a la hora de hacer la investigación podamos ya utilizar, poner en este caso alguna prueba piloto y tenemos que hacer un ajuste, lo haremos sobre la marcha para tener ya la herramienta o la técnica y el instrumento definido con el cual vamos a recabar la información necesaria para la investigación. Esto tiene que entenderse de esa manera. Vale decir que
no hay instrumento o herramienta o literatura actual que sea ideal para tu investigación. Nos van a dar luces, nos van a dar criterios sobre los cuales vamos a tratar de ajustar estas estrategias a nuestra investigación, y obviamente este ajuste no es estático, es dinámico. Cuando vayamos ya investigando, vayamos recabando la información adecuada y vayamos obteniendo datos ya del levantamiento de los datos de campo o de gabinete, según la técnica que hayamos elegido. Obviamente vamos a hacer como el feedback para poder saber si es que este instrumento, esta herramienta elegida, tal como está planteada, es suficiente y adecuada y pertinente para tener los datos necesarios para validar la hipótesis. Caso contrario, tendríamos que hacer ciertamente un ajuste, repito, en función a las condiciones particulares de tu investigación. Eso se hace de manera normal, ¿ya? Y mucha gente me dice, muchos colegas, incluso muchos estudiantes, pocos reniegan, dicen tanta metodología, tanta teoría, tantos planteamientos, pero si al final tenemos que hacer otra vez, tenemos que hacer un ajuste, pero es así, pues, o sea, no hay nada mágico, no hay nada hecho así predefinido, no hay algo que copiar así definido, sino hay que ir ajustando, y en definitiva es mejor partir de algo ya pensado, estudiado, que partir de la nada. O sea, que llegar a la hora de sacar los datos de la investigación y, por ejemplo, darnos cuenta que no tenemos un equipo, que por ahí yo pensaba que ese equipo de laboratorio lo teníamos en San Simón o teníamos a nivel nacional incluso, pero no hay y está en Estados Unidos. Y con eso tendría que pensar de tener los recursos económicos y el tiempo para poder ir, por ejemplo, a Estados Unidos y hacer los ensayos, o de por ahí cambiar de tema, ¿no? O sea, y para no incurrir en ese error, es mejor ahora ya investigar, definir las estrategias, preguntar en el medio local si existen los recursos, los medios, la logística, y con este análisis ya predefinido, poder pues arrancar con la investigación. Y obviamente, repito, todo está sujeto a un ajuste, que no tendría que ser mucho, obviamente, es un ajuste, digamos, pertinente a las condiciones que averigüemos y que podamos ya conseguir a la hora de hacer la investigación, pero recalco, nada es perfecto, sino que es perfectible, pero es mejor partir de algo que partir de la nada, que eso nos llevaría obviamente a tener problemas serios, inclusive a el riesgo de poder cambiar del tema de tesis, que es lo que no debería pasar de aquí en adelante. Eso que tiene que quedar claro para que usted entienda. Bien. Entonces nos hacemos la pregunta, aquí muy Enrique, buenas, pertinente. Sí, adelante, buenas por favor, noches. adelante. Me está compartiendo pantalla. Ah, muy bien, voy a compartir pantalla. Gracias por haberme hecho notar. Gracias. Bien, solamente hemos hablado de esta pequeños objetivos de la unidad. ¿Ya? Simplemente sobre esa parte he acotado lo que les acabo de explicar. ¿Sí? En un segundo, creo que también estamos sin mucho audio. Qué raro, no está respondiendo. ¿Se me escucha bien o está muy suave lo que estoy hablando? ¿Se me Se escucha escucha bien? bien. Ah, ya. Sí, se escucha bien. Perfecto, gracias. Bien, sigamos adelante entonces. Decíamos ahora, para poder entender mejor todo lo que les acabo de explicar, vamos a hacer una pregunta. ¿Metodología para qué? Bueno, en todo trabajo de investigación se planifica de antemano lo que se va a realizar. Esta planificación o planeación es importante, no solamente en trabajos de investigación, en el trabajo diario que ustedes van a hacer como ingenieros, ya sea en obra, ya sea en gabinete, en un despacho de ingeniería, ya sea en una universidad, etcétera. Tienes que planificar lo que vas a hacer, tienes que saber definir las actividades, definir también, en este caso, la duración de las mismas, como también los recursos necesarios para poder ejecutar tu trabajo. No serviría de mucho que tú seas un ingeniero muy experto, con mucha experiencia y conocimiento en ingeniería, por ejemplo, estructural, y que tengas que ir a una obra a ejecutar un edificio, por ejemplo, y que no tengas pensado qué vas a hacer. Obviamente tendrás ahí pues trabajadores, equipos ahí parados, material. Tú tienes que hacer el tema de la organización y no hacerlo sobre la marcha, ¿no? Porque eso, digamos, va a conllevar a errores, sino haberlo pensado antes, haber analizado antes los requisitos, las condiciones, tener un flujo, pues, de materiales adecuado, un flujo personal,
flujo de equipamiento, insumos, para que tu proyecto pueda marchar con un ritmo esperado en la planificación y obviamente ante cualquier distorsión en cuanto a rendimientos tú podrías tomar las medidas que el caso amerite. Es lo mismo en el caso de una investigación. O sea, si no planificamos, vamos a ir a trabajar sin un norte, vamos a ir a improvisar y tratar de un poco picotear de alguna manera u otra, y seguramente que nuestra investigación sería como ir a un bosque a oscuras, sin saber por dónde ir y caminar. Es que la metodología de la investigación científica, como les había dicho, es como una antorcha que nos guía hacia el camino que tenemos que seguir, y obviamente hace que ese trajín de hacer una tesis, una investigación, sea pues mucho más exitosa y mucho más ajustada en términos de recursos y tiempo. Es por eso que es importante esta fase de planificación, ¿sí? En este caso, el plantear diseño metodológico o metodología de la investigación ya para ejecutar la investigación, hablamos de estrategias para implementar el diseño y su método, ¿no? Recordemos que método son las maneras de hacer las cosas, ¿no? El camino de cómo hacer las cosas. En este caso, hablamos de metodología y para esto vamos a definir, obviamente, ciertas condiciones para que nuestro trabajo, nuestro documento y en definitiva nuestra tesis vaya pues muy bien hacia adelante, ¿ya? La metodología que vamos a utilizar o que ustedes va a plantear en su tesis va a depender del enfoque de investigación. No todas las investigaciones son iguales. Esto hemos hablado en el capítulo de metodología de la investigación científica en el tema de ciencia, tecnología e innovación. La investigación como tal tiene enfoques porque hay investigaciones de distintos niveles, como también investigaciones de corte cuantitativo, cualitativo y mixto. Eso vamos ahora un poco a recordar para entenderlo de una mejor manera, ¿sí? Bien, aquí tengo una imagen bien interesante que he extraído del libro de Hernández Sampieri, que nos da un cuadro, un esquema muy práctico acerca de los tipos de diseño de investigación. En primera instancia, en función al propósito, que vale decir es responder al planteamiento del problema, en este caso orientado por las preguntas y objetivos de nuestra investigación, podemos tener un diseño de corte cuantitativo o de corte cualitativo. ¿Ya? Inicialmente era esto así, ahora tenemos también de corte mixto, ¿ya? En cuanto a los diseños de investigación cuantitativos, necesariamente de acuerdo a la metodología de investigación, requieren someter la hipótesis a una prueba para validar, en este caso, su pertinencia o su concordancia con la respuesta de la pregunta de investigación que estamos abordando. Como queremos cuantificar de manera numérica, tenemos que tener que cuantificar es justamente tener datos numéricos para poder posteriormente predecir este fenómeno, poder entenderlo de una mejor manera. Entonces, podemos tener dos tipos de diseños. Uno que puede ser diseños no experimentales y otros diseños experimentales. Como su nombre lo indica, como su nombre lo establece, un diseño experimental es aquel que un investigador o grupo de investigadores hacen de suerte de laboratoristas que hacen un experimento. Un experimento se lleva bajo ciertas condiciones donde se manipulan las variables independientes y se miden las variables dependientes. Hagamos de cuenta, como ejemplo, que queremos medir, por ejemplo, la incidencia de un aditivo nuevo en un hormigón simple. Entonces, para saber la incidencia, o sea, el efecto real de este nuevo aditivo, y para poder caracterizarlo y predecir y indicar que el comportamiento es, al incorporar tal porcentaje de este aditivo, el hormigón, por ejemplo, gana o reduce la resistencia o otro tipo de parámetros estructurales del hormigón o de su comportamiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Experimentos. En este caso hay que hacer seguramente mezclas de prueba en las cuales tú vas a manipular como investigador diferentes porcentajes de este aditivo, ¿verdad? Obviamente, entendiendo la teoría del hormigón, tendrás que incorporar este aditivo en sustitución de otro volumen de material, porque un metro cúbico completo de cemento, arena, grava y agua, al incorporar un material que sea pequeño,
va en reducción de otro para tener un mismo metro cúbico, ¿verdad? O sea, hay que hacer una suerte de una dosificación muy precisa y tratar de incorporar este aditivo en cierto porcentaje, o cierta cantidad por metro cúbico. Evidentemente, para poder medir posteriormente el efecto que sería, por ejemplo, resistencia a compresión del hormigón, si es que yo hago el ensayo estandarizado que tenemos en la norma CTM en cuanto a las probetas cilíndricas, por ejemplo, ¿verdad? Que sería uno de los caminos que uno podría seguir. Para entender lo que es un experimento, notar que yo debería utilizar el mismo equipo, el mismo material, las mismas condiciones de temperatura, de curado del hormigón, la misma prensa hidráulica, etcétera, todo con la finalidad de obtener resultados que sean pues representativos del comportamiento, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo una mezcladora X para hacer la mezcla de prueba con el hormigón sin aditivo y posteriormente consigo otra mezcladora de otro volumen, por ejemplo, y que voy a hacer tal vez con otro personal o con otros laboratoristas y que no van a seguir el mismo principio, las mismas guías que ha seguido el primer grupo que ha hecho el ensayo con el hormigón sin aditivo. Obviamente yo no podré decir o especificar si el comportamiento del aditivo es el que genera la influencia en el resultado final que yo quiero medir. Entonces, al hacer un experimento hay que cuidar muchas cosas, todos los parámetros en sí del experimento que surgen del conocimiento de la temática que yo estoy abordando, en este caso de la elaboración de hormigón. Debo tener en cuenta todas las posibles variaciones, todos los posibles, en este caso, efectos o variables intervinientes en el fenómeno para cuidar que todo sea solamente reflejado en cuanto a la incorporación o no de este aditivo novedoso, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y es lo que vamos a ver en este curso, en esta unidad. Hemos de ver los requisitos para tener un diseño netamente experimental. ¿Sí? Entonces, dentro de este llave, podemos leer que dentro de los diseños experimentales hay que verificar en este caso la demostración de los estímulos o tratamientos, hay que hacer la manipulación intencional de las variables independientes, en este caso el aditivo que les decía, y la medición de las variables dependientes, que tiene que ser hecha obviamente con un instrumento de medición muy preciso, ¿no? Obviamente, dentro de este escenario hay que manejar lo que sería el control y validez de esta experimentación, que obviamente está muy radicado, muy vinculado con las condiciones con las que se hace el experimento, ¿ya? Dentro de los diseños experimentales, vamos a ver que hay un sinnúmero de subdivisiones al respecto en cuanto a las condiciones que uno puede ejercer por ejemplo, en un experimento. No todas son exactamente como les acabo de describir, o sea, no todo es ideal que yo pueda agarrar un laboratorio y manipular perfectamente la variable independiente y hacer toda la experimentación. A veces las condiciones no son digamos, tan buenas o tan eficientes y fáciles para hacer, y este tipo de investigaciones tienen condiciones sobre las cuales tenemos que ir trabajando, y de ahí surgen, en este caso, cierto tipo de diferenciaciones o en cuanto a diseños experimentales, que yo lo voy a explicar a continuación, ¿sí? Por otra parte, tenemos los diseños no experimentales, que igualmente me van a dar, en este caso, datos para que yo haga mi investigación del corte cuantitativo. Hablamos de no experimentales y es un poco difícil pensar a un principio a qué se refiere. Y podríamos pensar, por ejemplo, en que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Ejemplo, si yo quiero hacer una investigación, imagínense, del efecto del sismo de Aikile en edificaciones de adobe de aquel entonces, hablamos del año 98, 99, si mal no recuerdo, lo que yo debería hacer es revisar datos, revisar los estímulos que se dieron en aquel entonces, vale decir, el tipo de sismo, su intensidad, su magnitud, toda la información que yo tenga, la tendría que revisar de manera histórica. Entonces yo no puedo agarrar esto y meter en un laboratorio y generar un sismo para medir las condiciones que se efectuarían en el tiempo real, el tiempo actual, porque eso es imposible, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es revisar datos históricos, en este caso se llaman transeccionales cuando se revisan datos en un solo punto en el tiempo, o datos longitudinales cuando se hacen mediciones en diferentes partes en el tiempo, que eso lo vamos a ver con un poco más de detalle y con más ejemplos. Entonces,
Dense cuenta, no todo se puede investigar en un laboratorio y estimular las variables a lo que indica el investigador. También hay investigaciones en las cuales no se puede hacer esto y hay que recurrir a una investigación, en este caso, transeccional o longitudinal. También es valedero para obtener datos para diseños de investigación de corte cuantitativo. ¿Sí? Eso tiene que entenderse muy bien. Esto lo vamos a ver más en detalle, pero es para que podamos entender. ¿Sí? En ingeniería civil, usualmente vamos con el enfoque cuantitativo. Manejamos números y la idea es predecir un fenómeno, ¿verdad? Si yo quiero saber, por ejemplo, y vuelvo al ejemplo de decir, quiero saber el efecto del aditivo X en el comportamiento del hormigón simple, eso es para poder predecir qué pasaría a futuro en otras mezclas que yo elabore para un proyecto, por ejemplo, para una obra. Entonces, ese fenómeno de poder predecir o este tipo de dato que yo puedo tener, este tipo de conclusión que yo puedo tener, se da solamente si es que yo hago un manejo en este caso, de datos numéricos, los cuales los puedo analizar estadísticamente y luego puedo sacar una predicción. Esa es la ventaja del enfoque cuantitativo. Usualmente los ingenieros civiles estamos dentro de este tipo de investigaciones. Pero también, y es valedero, hay investigaciones de corte cualitativo, donde más que la parte numérica, interesan las características del fenómeno que estamos investigando. Usualmente en áreas de las ciencias sociales es muy utilizado, ¿ya? Este tipo de enfoque. Obviamente en ingeniería civil también existe algún tipo de investigación de este corte cualitativo que se puede realizar. En este caso, la diferencia fundamental es que con este tipo de investigaciones no podemos predecir, pero podemos entender un fenómeno particular. Y con este entendimiento podríamos ciertamente entender el comportamiento, ¿no? Solamente en las ciencias sociales, el comportamiento humano, por ejemplo, es muy complicado, muy complejo de poder generalizar. No podríamos agarrar un laboratorio, imagínense ustedes, meter gente ahí y meter unos investigadores y darles estímulos a este grupo de gente para poder medirlas, ¿no? En primer lugar, no es posible porque es algo utópico, no es ético, porque no podemos manipular a las personas, no son pues ratones de laboratorio, ni mucho menos. Y aparte que no es correcto desde un punto de vista social, ético, y además que no vamos a poder sacar o predecir un fenómeno a largo plazo, porque el comportamiento del ser humano es complicado, es complejo y es variable y realmente más que entender un valor numérico, lo que tendríamos es que percibir características que obviamente a la larga nos pueden servir para interpretar este comportamiento, ¿sí? Entonces, este tipo de investigaciones de corte cualitativo implican un abordaje para la investigación, o sea que con lo que yo voy a ir analizando los datos, más bien yo voy a entender más este fenómeno y de ahí podría de esa manera plantear recién lo que serían algunas hipótesis, no de manera preanticipada como en el caso de los diseños cuantitativos. Ya con este entendimiento y el planteamiento de las hipótesis posibles y probables, podría entrar lo que sería el diseño, en este caso que se llama cualitativo integral, que yo voy a explicar en cuanto a este enfoque cualitativo. Y por último, se pueden generar categorías a partir de los datos, se pueden ilustrar las categorías y se pueden agrupar y vincular categorías con la teoría que vamos a ir desarrollando. Este tipo de enfoque cualitativo lo voy a explicar aparte. Vamos a hacer un abordaje independiente. Primeramente iremos con lo cuanti, luego iremos con lo quali, de manera por separado, solamente para entender y obviamente posteriormente ir viendo algunos ejemplos y cómo debe abordarse un nuevo tipo de investigación. Lo que le falta aquí en esta imagen es el último enfoque, que es el más moderno. Los investigadores, digamos, con más perspicacia, que quieren investigar algo más completo de un fenómeno, no solamente la parte numérica ni la parte de algunas características, sino que quieren tener ambos beneficios de ambos escenarios, plantean investigaciones de corte mixto. Entonces, algunos objetivos específicos se pueden elaborar, se pueden conseguir a través de lo que sería una metodología de corte cuantitativo, y otros objetivos se pueden obtener a través de procedimientos y metodologías de corte cualitativo. Son investigaciones más completas, más complejas. No se aconseja que de entrada el estudiante de la carrera de ingeniería civil, el pregrado, directamente quiera meterse a abordar un problema con una investigación mixta, porque es complicada, es mucho más difícil y es mejor orientarnos siempre a un enfoque cuanti o quali.
Particularmente creo que lo cuantitativo es más apropiado para nuestra carrera, pero mucho va a depender, como dice este cuadrito, del tipo de problema y la respuesta que se va a dar a este problema, como también los objetivos que hemos planteado en nuestra investigación, para elegir el tipo de enfoque. Bien, aquí tengo un versus bien interesante. Este versus nos muestra de manera muy clara ambos enfoques, el quali y el quanti. Y lo que podría destacar de esta imagen sería, por ejemplo, que el objetivo, en cuanto a lo quali, es obtener un entendimiento y motivaciones implícitas de un fenómeno, mientras que el objetivo en el enfoque cuantitativo, es cuantificar datos y generalizar los resultados. Ahí está la gran diferencia. Con lo cual no puedo generalizar nada, puedo entender un fenómeno, pero con lo quanti yo puedo generalizar, puedo predecir un fenómeno, que creo que está más orientado, como el ejemplo que les daba del hormigón, a lo que hace un ingeniero civil, que en definitiva investiga, trabaja en este caso en recabar datos con la finalidad de entender un fenómeno y poder generalizar un comportamiento, que a la larga obviamente puede tener aplicaciones tecnológicas, tanto en proyectos, obras de ingeniería, etc. Entonces, por ese motivo que yo considero que este tipo de enfoque cuantitativo es más adecuado, está más enfocado a ciencias, en este caso como la nuestra, como en el caso de la ingeniería, ciencias de aplicación práctica. ¿Sí? Hablemos de la muestra. La muestra se define como la cantidad sobre la cual yo voy a aplicar algún instrumento de investigación. Hagamos un ejemplo. Si quiero investigar, imagínense, investigar las edificaciones en todo Cochabamba que presentan vulnerabilidad sísmica, es decir, que presentan alguna deficiencia o presentan algún escenario posible de posible afectación ante un sismo. Hacemos la cuantificación, tenemos un número n muy grande de edificaciones. Yo las podría un poquito ajustar. Imagínense edificios de entre 4 y 8 pisos. Voy a dar un número cualquiera, digamos que tenemos unos 15.000 edificios de ese corte en Cochabamba. Y para poder hacer la investigación sería muy poco factible que yo agarre y pueda hacer una prueba, pueda hacer un ensayo, pueda hacer una cierta validación en las 15.000 edificaciones. O sea, sería ilógico, utópico, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es muestrear. Muestrear es coger una parte de la población del universo sobre la cual yo voy a hacer el estudio, ¿sí? En este caso, en el corte cualitativo, esta muestra es un pequeño número de casos que usualmente son no representativos, porque los voy a usualmente elegir en función a lo que yo tenga disponible, pero en el enfoque cuantitativo, como la idea fundamental, el objetivo es generalizar resultados, debería elegir una muestra que tenga un número de casos aceptable en cantidad, pero sobre todo que sean representativos. ¿Cómo podría yo saber o cómo podría decir que por ejemplo, de los 15.000 edificios de 4 pisos, digamos que 800 o 500 representan al grupo total? O sea que lo que yo encuentre en la investigación voy a poder sacar conclusiones y datos válidos para el resto de ese universo. La única manera será seguramente seleccionar esta muestra, esta cantidad de casos, en términos aleatorios para quitarle el sesgo y darle objetividad a la investigación. Cuando me refiero a aleatorio, es una selección al azar que no responde a lo que sería la influencia del investigador, sino que ciertamente responde a un número aleatorio que en este caso hará que estadísticamente o probabilísticamente mi estudio, mi análisis sea pues correcto y sea generalizable al resto de la población. ¿Sí? Donde cada uno de los elementos tendrá una probabilidad igual de ser seleccionado. ¿Sí? Eso es la diferencia fundamental con el caso del muestreo y el enfoque cualitativo. ¿Sí? En cuanto al copia de los datos, no será estructurada en cuanto al enfoque cualitativo, no tendrá una estructura predefinida, mientras que al revés, en el caso de el enfoque cuantitativo, si queremos medir algunos datos específicos, tendremos que tener ya una estructura específica para recabar los datos,
y obviamente hacer un análisis, decíamos, de corte estadístico usualmente para poder hacer un análisis para posteriormente predecir un fenómeno. Todo lo contrario en el otro tipo de enfoque. Y por último, en cuanto a resultados, la idea en el enfoque cualitativo es establecer un entendimiento del fenómeno particular, y del enfoque cuantitativo es recomendar el curso de acción final, vale decir, ese comportamiento generalizable que hemos propuesto a un principio, del comportamiento que queremos deducir en base, evidentemente, a la pregunta de investigación y a la hipótesis que estamos probando. Hay una gran diferencia entre ambos enfoques, ¿no? Hay literatura un poco antigua que quiere un poquito hacer prevalecer este enfoque cuantitativo, indicando que es el cual con el cual podemos generalizar y es valedero para generar ciencia. Sin embargo, entender un fenómeno complejo, entender sus motivaciones, entender sus características, sus cualidades, también es importante, y por tal motivo no podemos restar y decir que las investigaciones de corte cualitativo no son buenas. En realidad, ambos tipos de enfoque de investigación son correctos, generan conocimiento, y evidentemente cada uno tiene que estar definido en función al tipo de investigación que uno plantee. Decíamos, depende del tipo de problema, como también los objetivos que queremos determinar en una investigación. ¿Sí? Bien. Vamos a entrar ahora un poquito metodológicamente hablando en cuanto a unos términos para poder ser definidos. Primeramente hablemos de lo que es diseño. ¿Sí? Si hablamos de diseño de investigación, hablamos de lo que sería en este caso al plan o a la estrategia concebida para obtener la información. Entonces, cuando hablamos de diseño de investigación, siempre tendremos en mente, en este caso, a la estrategia o al camino que vamos a preconcebir, ¿sí?, con la finalidad de obtener los datos que necesitamos para responder al planteamiento del problema y obviamente a la formulación de la hipótesis. ¿Sí? Tú como investigador vas a utilizar diseños en esta definición para analizar la certeza de la hipótesis formulada en un contexto particular o aportar evidencias respecto de los lineamientos de la indagación. Esto sí es que no se tiene alguna hipótesis. Y más dicho, usualmente en nuestras investigaciones de corte de tesis en lo que sería pregrado, aconsejamos tener siempre o partir siempre de bases concretas, de estudios realizados, de teoría preconcebida, y plantear en este caso problemas de investigación que sean no de corte exploratorio, porque no estaríamos entrando a estudiar un fenómeno de manera muy básica, sino ya sobre algo preconcebido, y por tal motivo tendremos que plantear una hipótesis sobre la cual vamos a tratar de recabar datos para validarla o no en cuanto a su cumplimiento con la respuesta de la pregunta de investigación. Bien, obviamente el diseño de investigación, estas estrategias, van a ser en este caso, van a servir para confirmar o comprobar la hipótesis. Repito y recalco, comprobar la hipótesis no quiere decir que sí o sí debe salir verdadero o debemos forzar los datos. Hay que ser muy claros en esto, tenemos que ser muy honrados y muy correctos y objetivos a la hora de recabar, analizar y en este caso presentar los datos de la investigación, que no necesariamente pueden indicarnos que la tesis o la hipótesis es en este caso verdadera. En las investigaciones tenemos distintas clases de diseños. No hay un solo diseño, como decía, típico o tipo para cada una tesis, sino que tenemos diversos caminos, diversas estrategias que podemos aplicar. Obviamente debemos elegir una en lo particular o varias en función seguramente de los objetivos o de los datos que queramos recabar. Yo no te podría decir, hay un instrumento ideal con el cual tú puedes obtener todos los datos que tú estás planteado a la hora de plantear objetivos específicos. En realidad, tú tienes que ir evaluando qué instrumento es el más adecuado para qué dato o qué objetivo que has planteado. Si tú tienes que implementar varias estrategias, entonces obviamente tendrás que hacerlo en función de los objetivos planteados, que habíamos dicho que son la meta a donde queremos llegar. Es el qué, y el cómo será, pues, en este caso, la estrategia que tú eligas para recabar los datos, ¿no? De ahí la importancia de no tener muchos objetivos, ¿no? O sea, la importancia de tener, decíamos, en objetivos específicos, no más de 3, máximo 4.
Porque tenemos más objetivos y cada objetivo va a requerir un trabajo, o va a requerir un instrumento o un diseño específico para recabar un dato necesario. Entonces, en base a esta aclaración, ahí viene pues la recomendación que les hacía en el capítulo de hipótesis, preferentemente no más de 3, máximo 4, porque ahí estamos achicando la investigación y estamos, en este caso, achicando también el trabajo que vamos a hacer a la hora de plantear estrategias, como a la hora de hacer el trabajo de campo y recabar la información. Por otra parte, este diseño que está preconcebido, está concebido de manera cuidadosa, bien estudiada, analítica, obviamente es el producto final de un estudio, que en este caso serán los resultados, tendrá pues mayores posibilidades de producir conocimiento. O sea, mientras esté mejor hecho el diseño, o sea, la estrategia, mejor analizada, probada, concebida, hay más posibilidades que tú llegues a un buen puerto y llegues a recabar datos para tu investigación. El agarrar la metodología y plantear un diseño que no sea adecuado, o hacerlo a la rápida, o hacer un diseño que tal vez lo has podido copiar de algún texto, solo con el afán de entregarlo y presentarlo en tu perfil, no va a ser de mucha ayuda, porque igualmente vas a tener que luego implementar el diseño o cambiarlo en el mejor de los casos y se te vaya a consumir tiempo y obviamente puede que no llegues a la meta final, que sería en este caso alcanzar de cumplir los objetivos de tu investigación. Entonces hay que darle mucha importancia a esta parte, el cómo hacer, el cómo llegar a recabar los datos. Si lo pensamos, lo analizamos, lo planteamos, lo ajustamos y lo vamos afinando hasta antes de la entrega del perfil de investigación, y mientras mejor trabajado esté, nos va a dar mejores chances de hacer una buena investigación y obviamente llegar a nuestra meta, que era tener una tesis en máximo entre 6 meses y un año de tiempo, que es lo ideal en el caso de nuestra carrera. A ver, no es lo mismo seleccionar un diseño que otro. O sea, hay una gran variedad de metodologías, de caminos, estrategias, pero cada uno tiene sus características propias. Y uno puede elegir un diseño definido, lo puede ajustar, lo puede calibrar, o puede elegir varios diseños o varias estrategias en función a los objetivos que estemos planteando, que pueden también ser ajustados en función a nuestros requerimientos. Siempre hay que pensar en el dato. ¿Cuál es el dato que queremos recabar? Y en base al dato que necesitamos, tenemos que volver atrás y verificar la estrategia para ver si es que es suficientemente buena o no, y obviamente ir ajustando o calibrando en función a las necesidades. Bien, vamos a hablar en este caso de nuestra área, de nuestras tesis, ¿ya? En este caso vamos a hacer una practiquita, ya en este caso de manera grupal, ¿sí? Yo pensaba hacerlo de manera individual, pero somos muchos, por lo menos de manera grupal, aunque si de manera grupal no se complica también, porque cada uno tiene un tema de investigación eh, distinto. Entonces preferiría hacerlo individual. Hagámoslo individual y vamos a tratar de hacerlo en un tiempo, como aquí dice nuestra indicación, en 30 minutos. Estamos exactamente ahora, justamente a las 4:25, tengo mi reloj, ¿sí? Entonces daríamos una media horita cada uno, y lo que quiero que hagan es lo siguiente. Hagas una hojita de papel blanca, si estás en la computadora, bueno, una hojita en Word, y trata de redactar en tus palabras, en tu tema de investigación, cuál sería, en este caso, el camino o el diseño que tú piensas que te puede servir para tu tema de investigación. Obviamente, yo ya sé que ustedes han leído mucho. Para plantear el formulario 1, formulario 2, han tenido que leer bastante y ya tienen más o menos claro qué es lo que van a hacer. O sea, ya tienen claro el problema de investigación, o sea, la pregunta, ya tienen claro lo que sería la hipótesis, ya lo tienen listo, en base a todo lo que han leído y analizado. Lo que yo quiero ahora es que ustedes en sus palabras, antes que yo avance este capítulo, que ustedes me digan en palabras, según será pues 5 líneas, 4 líneas, ¿cuál sería el diseño inicial que plantean? Entiéndase las estrategias para recabar los datos necesarios para tu validación de la hipótesis, ¿ya? Obviamente esta idea inicial ya ustedes la tienen. Seguramente que al pensar en los objetivos específicos, que era el qué, ya empezaron en el cómo. Ya empezaron en cómo lo haríamos, ¿no? Haríamos tal vez análisis
numérico, haríamos elementos finitos, haríamos ensayos de laboratorio, haríamos pruebas de campo físicas, haríamos encuestas, haríamos entrevistas, haríamos revisión bibliográfica, haríamos, no sé, pues, análisis con expertos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo harías para recabar los datos para tu investigación? En base a lo que han leído, a lo que han estudiado. No requieren googlear esto. Ustedes, con lo que ya han entendido de todo lo que han leído de literatura para el planteamiento de su problema, su hipótesis y sus objetivos, ya lo tienen claro. Entonces, quiero que una hojita, en una media hora, siéntense y pongan en la parte superior de la hojita, ponen la pregunta de investigación, abajo ponen la hipótesis de la investigación y los objetivos de su investigación, tanto generales específicos, y por último, en unos cuantos bullets o puntitos, o si quieren hacerlo con esquema, como quieran ustedes, no hay ningún problema, coloquen cuál sería el diseño de su investigación, cuál sería la estrategia inicial, en sus palabras, no, aquí no hay que ser técnicos, en palabras sencillas, ¿no ve? Paso número 1 haría esto, paso número 2 haría esto, paso número 3 haría esto, así, hasta que podamos tener. Yo al revisar con ustedes, pues voy a ir preguntando, por ejemplo, objetivo específico número 1, que es, por ejemplo, eh, digamos que cuantificar la cantidad de aditivo para la mezcla de hormigón. Entonces, esta cuantificación tú has planteado hacer aquí, según lo que he leído, según lo que has planteado, con una revisión bibliográfica. Yo te voy a ir preguntando, ¿será que es suficiente esta revisión bibliográfica para poder cuantificar cuánto aditivo de un material que no conocemos, que es novedoso, se puede incorporar al hormigón para hacer las pruebas? ¿Será que es coherente? Tú tendrás que tener cierta idea y conocimiento para poder sustentar tu respuesta. O sea, aquí lo que van a colocar, si bien es pensado por ustedes, tiene que responder a los datos que quieren ustedes recabar o levantar para responder, obviamente, a los objetivos y a la hipótesis que han planteado. Entonces, de esa manera, ponen arriba el título, continúas con la pregunta de investigación, continúas con los objetivos, continúas con la hipótesis y abajo, en unos bullets o puntitos, colocarás las estrategias del diseño inicial que tú has pensado. En términos sencillos, concretos, yo te voy a hacer unas cuantas preguntas y obviamente va a haber una suerte de intercambio de ideas, no solamente contigo, sino con los compañeros de tu curso, aquí del curso que estamos llevando a metodología. Para los grupos de 2 personas, basta que uno lo tenga. Si pueden ahorita reunirse en parejas, si es que están haciendo 2 personas, se reúnen y hacen un solo documento, ¿verdad? Si es individual, lo hace cada uno y lo vamos a defender. Entonces, estamos justamente ya con lo que acabo de explicar, 4:30. Entonces, les voy a dar hasta las 5 en punto. Y de ahí vamos a hacer la revisión uno por uno de todo lo que me vayan a entregar, para poder discutir y para poder conversar, ¿sí? Entonces les dejo, voy a colocar en este caso la grabación en pausa para que puedan hacer el trabajo de clase y, repito, en 30 minutos nos volvemos a ver para poder hacer ya la revisión, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Dije, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le quería hacer un comentario sobre el formulario 2 para las Adelante. personas que estamos haciendo en parejas. Sí. Solo era necesario mandar un formulario con ambos nombres en el formulario, ¿verdad? Sí, 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 eso les dije, pues, eso les dije. Ay, 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 es que justamente eso estaba viendo porque al no saber específicamente cómo mandar, mandamos los dos, digamos. Ya, no hay problema, me voy a dar cuenta, pero me complica, ¿no? Pero me voy a dar cuenta, porque acá cuando califique, me voy a leer mi subtítulo, obviamente voy a saber que es de los dos, ¿no? Eso es. Ay, ay, o le puedo anular Sí, 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 lo que yo... también mejor. Dalo de baja, yo lo voy a revisar y entonces dalo de baja de uno y del otro que esté, ¿sí? Ay, muchas gracias. Y ya, ahora dedíquense a hacer esta tareita. Si quieren en la computadora, si quieren en hojita, como quieran. Si es de parejas, recomendación, ahorita ábranse otro Meet o Zoom o lo que quieran ustedes y véanse cara a cara y analicen esto que les he pedido y vayan haciendo a lo que ustedes consideran, ¿no? Aquí ahorita no vale todavía decir está mal, está bien. Yo les voy a observar ciertas cositas y en base a eso vamos a entrar a este capítulo para poder ver qué estrategias nos aconseja la teoría.
Repito, estrategias generales sobre las cuales ustedes van a ir seguramente eh, especificando, ajustando. ¿Cuál es el objetivo? Piensen en los datos. ¿Qué datos necesitamos para validar la hipótesis, para concluir la investigación? ¿Qué datos? ¿Qué objetivos hemos planteado? Realizar, estudiar, diseñar objetivos, ¿verdad? Para llegar a los objetivos, ¿no ve? Que me he propuesto, ¿qué datos necesitamos tener? Recordar que los objetivos están vinculados con la pregunta de investigación y vinculados con la hipótesis. Todo está vinculado. Entonces, hay que tener clarito datos que necesito. Y en base a los datos, volver atrás y decir ahora qué estrategia, a ver, para recabar este dato que necesito, qué estrategia voy a utilizar. ¿Será que voy a usar elementos finitos? ¿Será que voy a usar modelación numérica, revisión bibliográfica? Voy a hacer encuestas. O sea, hay muchas estrategias, u otras que no las que las acabo de decir, sino muchas más. Piénsenlo, pónganle su palabra y luego van a explicar. Les voy a pedir que compartan pantalla, obviamente. ¿Sí? Entonces, en 30 minutos nos vemos. Dejo pendiente la grabación. Gracias.